¿Alguna vez han sufrido en su propia piel lo que es el miedo, el no saber lo que va a pasar o el pensar que vas a morir? Pues yo sí, y es algo que no le deseo a nadie. Hace unos 3 veranos me mudé con mi madre y mi hermana a un pueblo situado al norte de la península. Bueno, si es que se le puede llamar pueblo. El pueblo poseía 4 casas habitables, de las cuales solo estaban ocupadas 2, los demás edificios estaban que daban pena, la mayoría estaban quemados, aunque algunos parecían haberse caído por la edad. En una de las casas vivía el alcalde con su mujer, los 2 ya estaban entrados en edad, por lo menos tenían unos 70 años, la cosa es que nos recibieron en la puerta de nuestra nueva casa con una cara sonriente. Parecían alegrarse de tener nuevos vecinos, lo cual nos pareció muy hogareño. Al llegar se presentaron y nos dieron la bienvenida. Preguntamos qué les había pasado a las casas del otro lado del pueblo, y ellos nos dijeron que hace unos años se produjo un incendio que calcinó la mitad del pueblo. Cerrando la sonrisa se despidieron y regresaron a su casa. Después de ayudar a mi madre y colocar las cosas en la casa, decidí dar un paseo y descansar. Había sido un día muy movidito, y me pareció relajante ver el pueblo donde iba a vivir. Una vez vistas las 4 casas que no estaban en ruinas, pasé a ver las quemadas del otro lado del pueblo. Las piedras que formaban la acera estaban negras como el carbón. Pensé que habría pasado para que se incendiase todo un pueblo. Seguí avanzando y vi la de tiendas abandonadas, cintas de la policía cercando hogares que un día ocuparon familias enteras. Caminando un poco más, llegué al final del pueblo. Pensé que se acababa allí, pero algo me llamó a seguir avanzando por el bosque. No sé, era una sensación extraña, como un impulso. Caminé por unos 5 minutos, hasta toparme con una verja enorme, de la cual colgaba un cartel que decía: por favor, váyanse de aquí, esta es una tierra sagrada que nadie nunca deberá pisar. Al leer eso me dio un escalofrío por toda la espalda y decidí volver. Se estaba haciendo de noche, y aunque me cueste reconocerlo me da un poco de miedo la oscuridad, jejeje. De camino al pueblo, me encontré con el señor alcalde, que me dijo que mi madre me buscaba para cenar, y que como ella no conocía el pueblo, se ofreció a buscarme. Todo el camino de vuelta estuvo contándome batallitas de cuando era joven. Era muy divertido. Yo le pregunté qué era la gran verja del bosque. Pegó un bote, y me miró con una mirada fría y asustada. Me preguntó con furia agarrándome de la camisa, si la había cruzado, que le jurase por mi madre que no la había cruzado. Estaba tan asustado que me fui corriendo a casa, y sin decirle una palabra, me senté a la mesa a cenar. A la mañana siguiente, monté con mi hermana y mi madre en el coche para ir a hacer la compra al pueblo de al lado, ya que el nuestro no tenía ninguna tienda abierta. Al regresar, mi madre nos mandó a colocar las cosas dentro de la cocina mientras ella hacía unas llamadas. Mi hermana metió la última bolsa, y yo me quedé mirando la casa del alcalde. El cual apareció por mi espalda y me pegó un susto que hizo que acabase en el suelo. Me dijo que no me asustase, que a lo mejor la noche pasada se sobrepasó conmigo. Yo no fui capaz de pronunciar una palabra. Y me dijo que fuera al porche de su casa que tenía que contarme algo. Yo la verdad no sé por qué fui, seguramente por curiosidad, pero la cosa es que fui, me senté en un balancín que tenía el porche y empezó a relatarme una historia. ¿Sabías que hace muchos años este pueblo tenía mucha vida? La gente paseaba con total tranquilidad por el pueblo, compraban en el mercado y los niños jugaban en el parque. Yo le pregunté que qué había pasado con esa vida. Me dijo que esperase, que aún no había acabado. Un día, un millonario llegó al pueblo con intención de construirse una mansión, la cual atraería atractivo al pueblo. Todo el pueblo andaba exhausto con la idea de poder tener su momento de gloria. Lo malo del trato es que la mansión debía ser construida encima de un terreno cerrado por una cerca de piedra, que nadie había pisado, que llevaba allí desde que el pueblo se levantó. El alcalde que había entonces no vio ningún inconveniente en derruirlo, y las obras empezaron. En menos de 3 meses, la mansión estaba construida y lista para ser habitada. El millonario celebró una fiesta para festejar la inauguración de la mansión. Durante la fiesta hubo unos cuantos problemas sin importancia, como apagones, cortes de agua, nada importante, nada que pudiera desanimar a la gente. Hasta que se produjo una explosión en la caldera de agua, y empezó a expulsar agua hirviendo y sustancias dañinas a las cañerías. Muchos camareros e invitados acabaron heridos por la temperatura del agua, los grifos casi se deshacían de la temperatura, era como si fuese el infierno. La gente empezó a correr, mientras la luz empezaba a fallar de nuevo, todos corriendo, era un auténtico caos.
En todo ese desmadre alguien empujó al pequeño hijo del alcalde a la piscina, llena de agua hirviendo, la piel del niño no pudo soportar tales temperaturas y acabó descomponiéndose dejando al niño en carne viva. Por aquellos entonces, la ciencia no estaba muy avanzada, por lo cual, el niño no tenía muchas esperanzas de seguir adelante. El millonario decidió abandonar el pueblo dejando atrás la mansión. El pueblo echaba las culpas al alcalde de ceder esas tierras para la mansión, que era un castigo de Dios. El pueblo asaltó la casa del alcalde moliendo a palos a la mujer, y produciendo su muerte. La revuelta acabó en incendio, quemando medio pueblo tras de sí, el hospital, el colegio, las tiendas, etc. La gente abandonaba el pueblo, con la idea de que Dios les estaba mandando un castigo divino. Y esa es la historia de lo que pasó en el pueblo, me dijo el alcalde. Yo le pregunté por el niño que se cayó a la piscina, y él me dijo que su cuerpo nunca llegó a aparecer, que lo más probable es que se carbonizase. Aparte me dijo que nadie que pasase a través de la valla del final del pueblo había vuelto sin que algo malo le ocurriese después, a él o a sus seres queridos, que por eso se había preocupado tanto por mí. Yo le pregunté si detrás de la valla estaba la mansión, y sin echarme una sola mirada se metió en la casa y bajó las persianas. Yo volví a mi casa, sin dejar de pensar en la historia que me contó el alcalde. Al día siguiente, la curiosidad me mataba, y decidí meterme en el bosque a investigar. Caminé hasta donde fui la primera vez, y me quedé mirando la verja, intenté mirar más allá, a ver si se veía algo, pero la vegetación era demasiado espesa para poder ver más allá de 5 metros. Empecé a bordear la verja en busca de una puerta o algo parecido para poder entrar al recinto. Al cabo de un rato de búsqueda, encontré un agujero en la valla con los alambres hacia afuera, como si alguien hubiese salido de dentro. De uno de los alambres, colgaba un pedazo de venda blanca, salpicada de sangre seca. Supuse que la persona que salió se cortaría o algo parecido. Sentí un miedo atroz solo de pensar en entrar, al otro lado, y el mensaje que colgaba al otro lado de la valla, pero con 2 cojones, decidí entrar. Caminé un rato pegado a la valla, hasta que decidí meterme un poco más hacia adentro. Después de caminar un poco, me encontré con la mansión de la que me habló el alcalde. La verdad es que era majestuosa, de no haber sido por las plantas que casi la cubrían. Seguí avanzando, y llegué al patio de la mansión. Era enorme, en el centro había una fuente, bordeada por una carretera, casi tomada por el musgo y las malas hierbas. La puerta estaba cerrada con una tabla clavada por 2 clavos, al igual que la mayoría de las ventanas. Decidí buscar la piscina donde se quemó el niño aquel, así que fui a ver el jardín. Al llegar al jardín de atrás, hubo algo que me dejó atónito, era la cantidad de cosas que la gente se había dejado aquel día al salir corriendo. Parecía un escenario de posguerra. Me asomé a la piscina y estaba totalmente seca, era de esperar, pero yo aún así esperaba encontrar algo. La puerta de atrás estaba abierta, y yo lo vi como una oportunidad de encontrar ese algo que había venido buscando. Al entrar todo era oscuridad, no veía nada. Por suerte yo me traje mi móvil, último modelo, que tenía flash, y empecé a adentrarme en la mansión. Todo estaba polvoriento, y olía mucho a humedad. Algo que me llamó mucho la atención, fue ver la cantidad de latas de conservas abiertas que había por todo el suelo. Me vino a la cabeza que seguro que alguien se metió de ocupa hace años y las dejó ahí. Cogí una de las latas, era de mejillones de escabeche, el aceite aún estaba en la lata. Pensé que el ocupa aún podía estar dentro. Miré hacia arriba de las escaleras y ahí estaba, con esos ojos enormes que inducían miedo. Era un hombre con la cabeza envuelta en vendas, dejando solo al descubierto los ojos y la boca. Las vendas que había alrededor de su boca estaban llenas de sangre, su ropa era vieja y estaba desgarrada. Lanzó un grito al aire y saltó por las escaleras. Empecé a correr y a tirar las cosas que podía al suelo. Salí afuera de la casa y cerré la puerta, la atranqué con una silla de jardín que había allí. Respiré un poco aliviado, pero ese tipo empezó a golpear la puerta. Me asusté muchísimo, y seguí corriendo, y cuando quedé alejado de la mansión empecé a mirarla, pero no me seguía nadie. Me había salvado, o al menos eso creía. Salí del recinto y volví a la carretera. Y estaban la mujer del alcalde y el alcalde en un coche. El alcalde me dijo que subiera rápido, que no había tiempo que perder, que ya me había avisado de lo que sucedería, y le dijo a la mujer que arrancase, y sin que pudiéramos ni siquiera movernos un metro, una piedra hundió el parabrisas en la cabeza de la mujer. El hombre de la cabeza vendada saltó encima del capó gritando frases incomprensibles, de las cuales se pudieron reconocer: largo demonios, largo.
El hombre empezó a arrancar la luna del coche mientras el alcalde y yo corríamos carretera abajo en dirección al pueblo. Yo le dije que si no era mejor meternos por el bosque, y él me dijo entre lágrimas que ese era su terreno, que se movía mucho más rápido por ahí, y que era mejor estar al aire libre. Yo le dije que sí lo conocía, pero simplemente me miró y siguió corriendo como podía. 2 horas después llegamos a una posada de carretera, en la cual supusimos que habría un teléfono. Entramos allí y llamamos a mi madre para decirle que saliera del pueblo, que había un asesino suelto. Nerviosa nos preguntó que dónde estábamos, que venía a recogernos. El alcalde le dijo que nos esperase en una gasolinera de la carretera principal, al mediodía del día siguiente. Esa noche decidimos pasar la noche ahí, y el alcalde me quiso contar la verdad de la historia que me contó el día pasado. La verdad es que el chico que se cayó a la piscina, es mi hijo. Yo le dije. ¿Entonces usted era el alcalde que cedió los terrenos? El ruido de un coche nos interrumpió. Me asomé a la ventana, y vi un coche acercándose lentamente a la posada chocando contra una columna. La posadera salió gritando hacia el coche. El alcalde me dijo que si quería que me contase toda la historia. Me senté y continuó. Ese hombre del bosque, es el chico que se cayó a la piscina. Yo me quedé helado mirando al alcalde. Con una voz seca le pregunté. ¿Entonces es tu hijo? Bajó la cabeza y respondió con un vacío sí. Una voz nos desconcentró. Venía de la carretera. Me asomé y el cadáver de la posadera estaba tirado en el suelo, mientras un hombre se acercaba a ella. El alcalde gritó sorprendido. Ese es mi coche, debe estar aquí, nos tenemos que ir, rápido. Salimos lo más rápido que pudimos de la posada, corriendo por una vieja carretera de tierra. Después de andar un rato, un tablón de madera llegó volando de entre los matojos, rompiendo la pierna del alcalde. Momentáneamente, de los arbustos salió el ser de las vendas, se puso delante del alcalde sin ni siquiera mirarme, parecía que solo le interesase él. Empezó a balbucear con una voz ronca. Sabías quién era y no me ayudaste, mira en lo que me has convertido, soy un monstruo, y con el pie le aplastó la cabeza. Me miró fijamente, agarró el cuerpo sin vida del alcalde y se metió al bosque. Durante unos minutos me quedé sentado en el suelo, atónito de lo que acababa de pasar. Hasta que pasó una vieja furgoneta y un hombre me dijo que qué hacía solo allí, que si quería que me llevase a algún sitio. Me levanté y le dije que si me podía llevar a la gasolinera de la carretera principal. Al día siguiente mi madre me fue a buscar a la gasolinera, y, bueno, ya sabéis cómo son las madres, me investigó por todos los lados y me preguntó que qué tal estaba. Yo le dije que estaba bien, pero el alcalde había muerto. Ella me miró con una cara rara y me preguntó que quién era el alcalde ese de quien estaba hablando. Yo le dije que era nuestro vecino, con el que habló anoche. Me dijo que si tenía fiebre, que anoche solo habló conmigo. Volvimos a nuestra casa a recoger algunas cosas y a llamar a la policía. Yo seguía embobado con lo que me dijo mi madre, y salí a ver la casa del alcalde, y lo único que había allí era una casa medio derrumbada con un coche calcinado en el garaje. Mi madre salió y me echó la bronca por salir solo afuera de la casa. Le pregunté que qué le había ocurrido a la casa de enfrente, y me dijo que qué me pasaba hoy, que esa casa estaba así desde que llegamos. Rápidamente llegaron 2 coches de la Guardia Civil acompañado de 2 coches de bomberos. Nos dijeron que debíamos ir a la comisaría. Mi madre le preguntó que para qué vinieron los bomberos. Ellos dijeron que mirásemos al cielo, y allí estaba una columna de humo gigante, que venía del bosque. Una vez en la comisaría nos dijeron que no habían encontrado a Anne en el bosque, que si estaba seguro de que había visto al asesino. Yo le dije que sí, que había matado al alcalde del pueblo. El policía me dijo que ese pueblo llevaba sin alcalde más de 30 años, que el último había muerto en una revuelta. Aún después de 3 años sigo sin entender qué es lo que sucedería allí, si me lo he imaginado o fue real.